Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. Hoy tenemos con nosotros a Damaris Gómez, que es médico de familia. Bienvenida, Damaris. Hola, buenos días. Para mí es un placer estar otra vez con vosotros. Sabemos que recientemente has impartido una conferencia sobre las nuevas adicciones. Pero, ¿qué es una adicción? La Organización Mundial de la Salud define una adicción en plan general como un conjunto de cambios, tanto fisiológicos, que hacen referencia al cuerpo, como psicológicos, que hacen referencia a la mente, como del comportamiento, que están gobernados, por decirlo de alguna manera, por el contacto con una sustancia. Es un concepto general de lo que es una adicción. Recientemente pues tenemos nuevas adicciones o adicciones sin sustancia. El concepto podemos extrapolarlo, o sea, es el cambio de comportamientos en todas las esferas de la vida de una persona, donde el hecho de realizar determinada conducta o de una afección se convierte en la prioridad para la persona que tiene este problema, ¿vale? Es una prioridad que es muy fuerte, muy difícil de reprimir, de controlar y que acaba gobernando lo que es toda la vida del individuo. ¿Puede algo que no sea una adicción en sí mismo convertirse en una? Por supuesto que sí. De hecho, las nuevas adicciones o las llamadas adicciones sin sustancia consisten en eso. Con el boom de las nuevas tecnologías, pues se están definiendo cada día nuevas dependencias o adicciones relacionadas con esto, ¿vale? Digamos que lo que mueve la conducta adictiva es el deseo. Pero el deseo es algo que también es beneficioso quiero decir, si no tuviéramos una cosa muy sencilla, si no sintiéramos hambre o deseo de comer, nos moriríamos desnutridos. Si no tuviéramos sed, moriríamos deshidratados. Es un deseo positivo y beneficioso para la salud. Otro tipo de deseos, como el deseo sexual, pues entre otras cosas sirve para que la especie humana siga viva. Incluso el deseo de mejorar en el trabajo, tener una vivienda mejor, son deseos positivos. El problema está cuando estas cosas o este deseo, que puede estar originado por cosas beneficiosas, se convierte o entra en conflicto con el resto de actividades de la persona que tiene este problema. Y en ese conflicto de intereses predomina la conducta o predomina la ficción sobre todo lo demás. Entonces, recientemente se han definido la adicción al trabajo, la adicción al deporte. ¿El deporte es sano? Sí, pero si eso hace el todo de la vida de la persona en detrimento de su vida social, de su propio cuidado físico o de su vida familiar, pues estamos hablando de una adicción que es un problema de salud. ¿Con qué frecuencia se dan estos problemas de adicción hoy? Desconocemos bastante de cuál es la incidencia y cuál es la prevalencia real en la sociedad actual, porque son de muy reciente definición, el concepto es muy reciente, y porque la gente no suele consultar por este problema. Son problemas que cuando se consulta es porque ya hay un deterioro muy importante de la persona. Existen algunos estudios en Estados Unidos que van dirigidos a la población general, donde se pone de manifiesto que un porcentaje bastante elevado de la población adulta, se habla desde un 20 hasta un 40%, han tenido un problema de este tipo. Reconocen haber descuidado a la familia o el trabajo por la causa de una adicción de las nuevas adicciones, o bien por el trabajo, o bien por la adicción a Internet, o bien por los videojuegos, sobre todo relacionados con las nuevas tecnologías. Pero es un problema por el que se consulta poco. Si nuestro concepto de salud es un concepto general, más enfocado a lo biopsicosocial, donde valoramos la calidad de vida, sabemos que es un problema bastante importante porque repercute efectivamente en la calidad de vida. Si nuestro concepto de salud es el biologicista antiguo, en el que lo único que pensamos es en la ausencia de enfermedad, pues probablemente la prevalencia es menor. Pero si pensamos que afecta a la calidad de vida, es un problema importante. ¿Se conocen las causas que originan este problema? Se conocen pocas cosas de cómo funciona el cerebro humano y de cómo eso repercute en el comportamiento, pero hay cosas que sí que se conocen. Por ejemplo, que el deseo
reside especialmente en la parte frontal y en los núcleos de la base de nuestro cerebro. También conocemos que está relacionado con una sustancia que segrega nuestro cerebro que se llama la dopamina y funciona un poco así, esa es la base biológica, ¿no? Cuando hay algo que nos produce placer, se activa todo el sistema dopaminérgico y eso hace que en sucesivas veces, en el aprendizaje desde que somos niños, vayamos buscando esas cosas que nos han condicionado la estimulación de nuestro sistema dopaminérgico, ¿vale? Esto es importante no solo para conocer cómo se produce una adicción, sino también para el tratamiento, ¿vale? En cuanto a otros muchos factores que se han relacionado, pues sabemos que hay factores individuales, hay personas que tienen una predisposición, especialmente por su forma de ser, por la personalidad. Las personas que son muy impulsivas, pues tienen una predisposición especial a tener un problema con algún tipo de adicción, de las nuevas o de las adicciones a sustancias. Esto pasa en problemas, en enfermedades mentales, como pueda ser una psicosis maníaco-depresiva. Hay una falta de control de impulsos, pero hay momentos normales de la vida, como es la adolescencia, en la que eso también pasa. Entonces, sabemos que ese momento es un momento de especial vulnerabilidad. Esto en cuanto a lo individual. Otras causas que se han relacionado es el modelo educacional, la familia. Se sabe que padres con adicciones hacen, o es más probable que sus hijos a lo largo de la vida desarrollen alguna adicción que en las familias donde esto no se ha visto. También se sabe que las familias demasiado rígidas o demasiado abiertas facilitan el que aparezca este tipo de comportamientos. Y luego hay otro factor importante que son los factores sociales de la misma sociedad. El hecho de tener acceso libre a una sustancia pues nos va a predisponer. Donde esa sustancia no llega, pues obviamente no vamos a tener contacto con ella. Pues con las nuevas adicciones pasa algo parecido, ¿no? El hecho de tener tan a la mano el Internet, los videojuegos, pues nos predisponen o nos facilitan el que podamos caer en un problema como este. Y la sociedad además lo ve bien, no es algo que como el heroinómano que veíamos y que recibía un rechazo de la sociedad. Ahora está socialmente aceptado este tipo de comportamientos. Eso también facilita. Luego podemos decir que hay muchos factores que influyen y que no se conoce uno solo, ¿vale? ¿Qué repercusiones puede tener una adicción en la familia? Y si se diera el caso, ¿cómo podría ayudarle la familia? Pues el papel de la familia en este caso es fundamental. En primer lugar porque son los primeros que sospechan que algo raro está pasando. Y en este sentido, pues os puedo contar cosas que ya sabemos, pero que hay algunos signos de alarma que nos pueden hacer sospechar, como por ejemplo la dedicación de cada vez más tiempo a esta determinada conducta, ¿vale? El descuidar las cosas que eran propias y que eran habituales, ¿eh? Luego también algo que se produce muy frecuentemente cuando hay una adicción es que el hecho de ocultar la adicción mete al individuo en una cadena de mentiras que quien más facilidad tiene para detectarlas es sin duda la familia, ¿vale? Cambios en el humor, conductas agresivas que antes no se producían. Incluso el deterioro del propio cuidado, pues si hay personas que dedican tanto tiempo a los videojuegos, a Internet, dedican las noches enteras descuidando su propio cuidado físico, descuidando sus horas de sueño, descuidando el aseo personal, descuidando también las relaciones. Digamos que la familia es la primera que detecta esas cosas, pero la familia no tiene la facultad de diagnosticar. Entonces, la actitud de la familia debe de ser de comunicación, de mantener la comunicación y de ayudar al individuo a buscar ayuda especializada. A buscar ayuda especializada que diagnostique si el problema se está produciendo para ponerle tratamiento, o bien que tranquilice a todo ese entorno familiar si no es así. Y luego, en cuanto a la actitud de los que conviven con una persona que tiene este problema, debe ser de continua comunicación, pero debe de ser también firme
firme de no ceder a los chantajes, ¿no? Bueno, esta noche una horita, pero ya es la última vez. No, hay que ser un poquito más firmes, ¿vale? Y bueno, y también tranquilizar a los familiares, a los padres, a los cónyuges, en el sentido de saber que mientras el individuo no pida ayuda, no se le puede dar un tratamiento específico. Y ahí no nos queda más remedio que relajarnos, tranquilizarnos, ser firmes y esperar que ese cambio se produzca. ¿Y de un tema tan reciente, tiene la Biblia algo que decir? Pues sí, resulta sorprendente descubrir que todo esto de lo que hemos estado hablando, esto del deseo, de un deseo incontrolado, pues desde 1500 y 2000 años antes de Jesucristo, o sea, unos 4000 años antes de nuestros días, ya está descrito en la Biblia. De hecho, hay muchos textos que hablan del deseo. Yo he elegido dos. Uno de ellos está en el Salmo 145, en el versículo 19, que dice que Dios, Jehová, cumplirá el deseo de los que le temen. Y habla de un deseo que es beneficioso y de un deseo que Dios cumplirá. Y hay otro versículo en Proverbios, escrito por el rey Salomón, en el capítulo 13, el versículo 19, que dice: el deseo cumplido regocija el alma. Es sorprendente descubrir que hace tantos años alguien descubrió lo que estábamos hablando hace un momento, el sistema dopaminérgico ya está descrito aquí, ¿no? Que es algo bueno, beneficioso y que los cristianos pensamos y creemos que Dios lo ha creado para el beneficio del hombre, ¿no? Sin embargo, la Biblia también habla de un deseo que no es sano. Ya en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, se habla de la codicia como un deseo descontrolado. Que se codicia algo es porque lo deseas por encima de todas las cosas. No habla específicamente de una adicción, pero sí de un deseo incontrolado, ¿no? De algo que es negativo. Y en los escritos del Nuevo Testamento, Pablo, en las cartas... en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, también habla de no contribuir a los deseos de la carne como algo negativo, ¿vale? Entonces, yo con todas estas cosas y con lo que encuentro en la Biblia, que creo que es la palabra de Dios, me quedo con un versículo de San Pablo que está en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 12, y que dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. En un llamado a la prevención y a intentar buscar en la vida el equilibrio entre lo que son los deseos sanos, pero que esos deseos no nos dominen. ¿Y qué tratamiento tiene este problema? Como es un problema multifactorial, que hay muchos factores que intervienen, pues tiene también muchos enfoques de tratamiento. Hay tratamiento farmacológico de pastillas que ayudan a controlar las alteraciones del estado del ánimo que se producen y también a controlar la impulsividad, ¿vale? Pero si algo es importante en este tipo de adicción, en las adicciones sin sustancia, es el tratamiento psicológico, es hacer una buena psicoterapia. Y es fundamental porque estamos hablando de nuevas tecnologías y de herramientas que tenemos que convivir con ellas. Algunos tenemos hasta que trabajar con ellas y son nuestro medio de vida. Entonces, cuando puedes aislar a la persona que tiene una dependencia de la sustancia, lo tienes relativamente más fácil, pero aquí tenemos que aprender a convivir con ello. He de decir que de lo poco que hay escrito, funcionan bastante bien las asociaciones. La Asociación de Ludopatía de Ciudad Real funciona bastante bien y aunque es de ludopatía, que es una de las varias adicciones sin sustancia, ellos pueden ayudarte o ayudarnos a buscar al profesional que nos puede hacer un tratamiento adecuado. Muchas gracias, Damaris, por tu presencia una vez más aquí con nosotros. Y hemos aprendido mucho acerca de las adicciones, pero yo quería aportar que para superar de verdad una adicción lo podemos hacer agarrándonos a Dios, al Señor, porque es el que nos puede dar la fuerza cuando nuestra debilidad se hace mayor. Dios nos puede dar la fuerza para superar esa adicción que podemos tener cada uno de nosotros.